El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Segunda parte. Sinbad el marino. Capítulo 15. Las catacumbas de San Sebastián. Continuación. ¿Es necesario enviar esta suma a Luigi Vampa?, preguntó el joven mirando a su vez fijamente al conde. Que si es preciso, juzgadlo vos mismo por la posdata, que ni puede ser más concisa ni más terminante. Creo que vos podríais hallar algún medio que simplificase mucho el negocio, dijo Fran. ¿Y cuál?, preguntó el conde asombrado. Por ejemplo, si fuésemos a ver a Luigi Vampa juntos, estoy persuadido de que no os rehusaría la libertad de Alberto. ¿A mí? ¿Y qué influencia queréis que tenga yo sobre ese bandido? ¿No acabáis de hacerle uno de esos servicios que jamás pueden olvidarse? ¿Cuál? ¿No acabáis de salvar la vida a Pepino? Dijo el conde. ¿Quién os ha dicho eso? ¿Qué importa, si lo sé? El conde permaneció un instante silencioso y con las cejas fruncidas. ¿Y si yo fuese a ver a Vampa, me acompañaríais? Si no os fuese desagradable mi compañía, ¿por qué no? Pues bien, vámonos al instante. El tiempo es hermoso, y un paseo por el campo de Roma no puede menos de aprovecharnos. ¿Llevaremos armas? ¿Para qué? ¿Dinero? Es en vano. ¿Dónde está el hombre que os ha traído este billete? En la calle. ¿En la calle? Sí. Voy a llamarle, porque preciso será que averigüemos hacia dónde hemos de dirigirnos. Podéis ahorraros este trabajo, pues por más que se lo dije, no ha querido subir. Si yo le llamo, veréis cómo no opone dificultad. El conde se asomó a la ventana del gabinete que caía a la calle, y emitió cierto silbido peculiar. El hombre de la capa se separó de la pared y se plantó en medio de la calle. —¡Salite! —dijo el conde con el mismo tono que si hubiera dado una orden a su criado. El mensajero obedeció sin vacilar, más bien con prisa, y subiendo la escalera entró en la fonda. 5 minutos después estaba a la puerta del gabinete. —Ah, ¿eres tú, Pepino? —dijo el conde. Pero Pepino, en lugar de responder, se postró de hinojos, cogió una mano del conde y la aplicó a sus labios repetidas veces. —dijo el conde, aún no has olvidado que te he salvado la vida. Eso es extraño, porque hace ya 8 días. No, excelencia, y no lo olvidaré en toda mi vida —respondió Pepino con el acento de un profundo reconocimiento. —Nunca. Eso es mucho decir, pero en fin, bueno es que así lo creas. Levántate y responde. Pepino dirigió a Franz una mirada inquieta. —Oh, puedes hablar delante de su excelencia —dijo—. Es uno de mis amigos. —¿Permitís que os dé este título? —dijo en francés el conde, volviéndose hacia Franz. Es necesario para excitar la confianza de este hombre. —Podéis hablar delante de mí —exclamó Franz, dirigiéndose al mensajero—. Soy un amigo del conde. —Enhorabuena —dijo Pepino, volviéndose a su vez hacia el conde—. Interrógueme su excelencia, que yo responderé. ¿Cómo fue a parar el conde Alberto a manos de Luigi? Excelencia, el carruaje del francés se ha encontrado muchas veces con aquel en que iba Teresa. ¿La querida del jefe? Sí, excelencia. El francés la empezó a mirar y a hacer señas. Teresa se divertía a dar a entender que no le disgustaban. El francés le arrojó unos ramilletes y ella hizo otro tanto, pero todo con el consentimiento del jefe, que iba en el coche. —¿Cómo? —exclamó Franz. —¿Luigi Vampa iba en el mismo carruaje de las aldeanas romanas? —Era el que lo conducía disfrazado de cochero —respondió Pepino. —¿Y después? —preguntó el conde. Luego el francés se quitó la máscara. Teresa, siempre con consentimiento del jefe, hizo otro tanto. El francés pidió una cita. Teresa concedió la cita pedida, pero en lugar de Teresa fue Beppo quien estuvo en las gradas de San Giacomo. —¿Cómo? —interrumpió Franz. —¿Aquella aldeana que le arrancó el mocoleto? Era un muchacho de 15 años —respondió Pepino—, pero no debe de ningún modo avergonzarse el amigo de su excelencia de haber caído en el lazo, porque no es el primero a quien Beppo ha echado el guante de este modo. —¿Y qué hizo Beppo? ¿Le condujo fuera de la ciudad? —preguntó el conde. —Exactamente. Un carruaje esperaba al extremo de la vía Macello. Beppo subió invitando al francés a que subiera también, el cual no aguardó a que se lo repitiera. Beppo le anunció que iba a conducirle a una población que estaba a 1 legua de Roma, y el francés dijo que estaba a punto de seguirle al fin del mundo. El cochero dirigióse enseguida a la calle de Ripetta, llegó a la puerta de San Pablo, y a unos 200 pasos de la misma, estando ya en el campo, como el francés redoblase sus instancias amorosas, siempre persuadido de que iba junto a una mujer, Beppo se levantó y le puso en el pecho los cañones de 2 pistolas. Al punto el cochero detuvo los caballos, se volvió sobre su asiento e hizo otro tanto. Al propio tiempo, 4 de los nuestros que estaban ocultos en las orillas del Almo se lanzaron a las portezuelas. El francés tenía, por lo que se vio, bastantes deseos de defenderse, y aún estranguló un poquillo a Beppo, según he oído decir, pero nada podía contra 5 hombres completamente armados, y no tuvo por consiguiente más remedio que rendirse. Le hicieron bajar del carruaje.
Siguieron la orilla del río y le condujeron ante Teresa y Luigi, que le esperaban en las catacumbas de San Sebastián. —¿Qué tal? —dijo el conde dirigiéndose a Franz—. ¿Qué os parece esta historia? —Que la encontraría muy chistosa —contestó—, si no fuese el pobre Alberto su protagonista. El caso es —dijo el conde— que si no llegáis a encontrarme en casa, hubiera sido una aventura que hubiese costado bastante cara a vuestro amigo, pero tranquilizaos, tan solo le costará el susto. —¿Con que vamos en su busca enseguida? —preguntó Franz. —Sí, por cierto, y tanto más cuanto que se halla en un lugar no muy pintoresco. ¿Habéis visto alguna vez las catacumbas de San Sebastián? No, jamás he descendido a ellas, pero me había propuesto hacerlo algún día. Pues he aquí que se os presenta una buena ocasión la más oportuna que desear se pueda. ¿Tenéis a punto vuestro coche? No. Poco importa, porque es mi costumbre el tener siempre uno prevenido y enganchado noche y día. ¿Enganchado? Sí, soy muy caprichoso, preciso es confesarlo. Muchas veces al levantarme, al acabar de comer, a medianoche, me ocurre marchar a un punto cualquiera, y parto enseguida. El conde tiró de la campanilla y se presentó su ayuda de cámara. Que saquen el coche y sacad las pistolas de las bolsas. En cuanto al cochero, es inútil que se le despierte, porque Alí lo conducirá. Al cabo de un instante oyóse el ruido del carruaje, que se detuvo delante de la puerta. El conde sacó su reloj. —Las 12:30 —dijo—. Hubiéramos tenido tiempo hasta las 5 de la mañana para marchar. Aún habríamos llegado a tiempo, pero tal vez esta demora hubiese hecho pasar una mala noche a vuestro compañero. Vale más que vayamos enseguida a arrancarle del poder de los infieles. ¿Estáis aún decidido a acompañarme? Más que nunca. Venid, pues. Franz y el conde salieron, seguidos de Pepino. A la puerta encontraron el carruaje. Alí estaba ya en el pescante y Franz reconoció en él al esclavo mudo de la gruta de Montecristo. Franz y el conde montaron en el carruaje. Pepino fue a sentarse al lado de Alí, y los caballos arrancaron a escape. Seguramente había recibido instrucciones de antemano, puesto que se dirigió a la calle del Corso, atravesó el campo Bachiano, subió por la vía de San Gregorio y llegó a la puerta de San Sebastián. Al llegar a ella, el conserje quiso poner dificultades, mas el conde de Montecristo le presentó un permiso del gobernador de Roma para entrar y salir de la ciudad a cualquier hora, así de día como de noche. Abrióse, pues, el rastrillo, recibió el conserje un luis por este trabajo y pasaron. El camino que siguió el coche fue la antigua vía Apia, que ostenta una pared de tumbas a uno y otro lado. De trecho en trecho, a la luz de la luna que comenzaba a salir, parecíale a Franz ver un centinela destacarse de las ruinas, mas al punto, a una señal de Pepino, volvía a ocultarse en la sombra y desaparecía. Un poco antes de llegar al circo de Caracalla, el carruaje se paró. Pepino fue a abrir la portezuela, y el conde y Franz se apearon. Dentro de 10 minutos, dijo el conde a su compañero, habremos llegado al término de nuestro viaje. Llamó a Pepino aparte, le dio una orden en voz baja, y Pepino se marchó después de haber provisto de una antorcha que sacó del cajón del coche. Transcurrieron 5 minutos, durante los cuales Franz vio al pastor entrar por un estrecho y tortuoso sendero practicado en el movedizo terreno que forma el piso de la llanura de Roma, desapareciendo tras los gigantescos arbustos rojizos, que parecen las erizadas melenas de algún enorme león. Ahora, dijo el conde, sigámosle. Franz y el conde avanzaron a su vez por el mismo sendero, el que, a unos 100 pasos, declinando notablemente el terreno, les condujo al fondo de un pequeño valle, en el que divisaron 2 hombres platicando a la sombra de los arbustos. ¿Hemos de seguir avanzando?, preguntó Franz al conde. ¿O será preciso esperar? Avancemos, porque Pepino debe haber comunicado al centinela nuestra llegada. En efecto, uno de aquellos 2 hombres era Pepino, el otro un bandido que estaba de centinela. Franz y el conde se le acercaron, y el bandido les saludó. Excelencia, dijo Pepino dirigiéndose al conde, si queréis seguirme, la entrada que conduce a las catacumbas está a 2 pasos de aquí. No tengo inconveniente, contestó el conde. Marcha adelante. En efecto, detrás de un espeso matorral y en medio de unas rocas veíase una abertura por la que apenas podía pasar un hombre. Pepino se deslizó el primero por aquella hendidura, mas apenas internó algunos pasos, el subterráneo fue ensanchándose. Entonces se detuvo, encendió su antorcha y volvió el rostro para ver si le seguían. El conde fue el primero que se introdujo por aquella especie de lumbrera y Franz siguió tras él. El terreno se inclinaba en una pendiente suave, y a medida que se iba uno internando, mayores dimensiones presentaba aquel conducto subterráneo, mas Franz y el conde se veían aún precisados a caminar agachados y en manera alguna podían avanzar 2 personas a la vez. Anduvieron así trabajosamente como unos 50 pasos, cuando se vieron detenidos por un «¿Quién vive?», viendo al mismo instante brillar en medio de la oscuridad sobre el cañón de una carabina el reflejo de su propia antorcha. «Amigos», dijo Pepino, y adelantándose solo, dijo en voz baja algunas palabras a este segundo centinela, quien, como el primero, saludó a los nocturnos visitantes, dando a entender con un gesto que podían continuar su camino.
El centinela guardaba la entrada de una escalera, que contendría unas 20 gradas por las que bajaron el conde y Fran, hallándose en una especie de encrucijada de edificios mortuorios. 5 caminos diferentes salían divergentes de aquel punto como los rayos de una estrella, y las paredes que los limitaban, llenas de nichos sobrepuestos y que guardaban la forma del ataúd, indicaban que habían por fin entrado en las catacumbas. En una de aquellas cavidades cuya extensión era imposible apreciar, divisábase una luz o por lo menos sus reflejos. El conde golpeó amigablemente con una mano el hombro de Fran. ¿Queréis ver un campamento de bandidos?, le dijo. Con muchísimo gusto, contestó Fran. Pues bien, venid conmigo. Pepino, apaga la antorcha.